Bienvenida, bienvenido a un episodio más de la nueva temporada de Regresa a casa. Así es que mi nombre es Hilda Castañeda y soy autora del libro Regresa a casa. Así es que en este episodio vamos a hablar sobre algo que todos debemos hacer en algún tiempo de nuestra vida. Y yo le he puesto este episodio El poder del regreso. Así es que te voy a leer la primera parte de mi capítulo, donde dice, consciente de la grandeza de Dios, cada día experimento el regreso a casa y atiendo a sus señales. Y pródigos después de muchos años de circunstancias difíciles, fracasos y de transitar por valles tenebrosos. Así es que ¿cuántos de nosotros no hemos estado en algún tiempo de nuestras vidas cuando estamos fuera de un lugar que realmente no es el lugar de nosotros? Es, por ejemplo, tú puedes ir a viajar, puedes ir a cualquier lugar, pero en algún tiempo de tu vida vas a sentir esa gran necesidad de estar de regreso a tu casa. Puedes tener un excelente tiempo durante ese viaje, durante ese lugar que tú estás visitando por algún corto tiempo, pero siempre sientes esa necesidad, ese deseo de ese descanso en tu propio hogar. Así es que en este capítulo de la historia que yo cuento, se me viene mucho a la mente cuando habla la palabra de Dios del hijo pródigo. ¿Qué pasa con ese hijo pródigo? Yo me imagino esta historia como que este hijo pródigo está feliz en la casa de su padre. Lo tiene todo, su padre es abundante, le ha dado todo, le ha dado de comer, techo, y pues de la historia de lo que habla es que realmente vivían en un estado abundante. Y este hijo realmente llega a su mente una forma de que él quiere experimentar otras cosas en su vida. Este joven le pide toda su herencia a su padre. Y pues yo creo que la herencia, ¿verdad? Usualmente sucede que se la da el padre a los hijos cuando ya está a punto de fallecer el padre o ya está preparando realmente para ese momento y decide pues realmente comenzar a repartir sus bienes. Pero este caso no era ese, sino que el hijo llegó a un punto donde él, sin el padre venir al hijo, el hijo fue al padre y le dice que le reparta todo lo que a él le pertenece. Y el padre tan bueno realmente no dijo absolutamente por qué, para qué es esto, por qué te vas, absolutamente nada. Así lo describe la palabra de Dios. Entonces, este hijo se va feliz a explorar el mundo. Entonces, en esta historia de este capítulo de mi libro, Regresa a casa, yo cuento algo muy similar cuando realmente Dios te ha dado todo en tu vida, te ha dado que logres todos aquellos sueños que siempre quisiste cumplir y Dios te lo ha dado. Te ha dado eso y mucho más. Y había llegado a un punto donde realmente sentí que lo tenía todo. Me sentía feliz, me sentía completamente. Ahora, cuando digo que me sentía feliz, ahora pienso que ese tipo de sentimiento de felicidad no era plenamente desde mi corazón, sino que estaba confundiendo la felicidad por la comodidad. Entonces, muchas veces sentimos que lo tenemos todo,
a nuestro alrededor y eso nos pensamos que eso realmente nos está trayendo esa felicidad, esa paz que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Entonces, yo cuento esta historia que realmente yo me sentí en ese momento donde yo quise tener esa libertad de hacer y deshacer a mi manera sin realmente estar en obediencia con la palabra de Dios. Así es que, ¿y qué pasó con el hijo pródigo? Tomó la herencia del padre, se fue. ¿Y qué es lo que hizo el hijo? ¿Siguió obedeciendo a su padre? No, porque su padre no sabía ni él dónde estaba. Entonces, la palabra de Dios cuenta de que él fue y desgastó absolutamente todo, todo. Llegó a un momento donde realmente no sabía de cómo podría él vivir su vida. Y entonces él estuvo, a la palabra de Dios cuenta de que él estuvo comiendo los desperdicios, no la comida de los puercos, sino que los desperdicios del puerco, de los puercos. Así es que, ¿a qué bajeza llegó ese hijo de tenerlo absolutamente todo? Y llegó un momento donde realmente tenía que recoger los desperdicios de estos animales. Y allí precisamente era donde él se la llevaba viviendo en esos espacios. Entonces, en ese momento donde él lo perdió todo, eh, yo me pongo en esta historia que cuando llegó el momento donde tal vez seguía teniendo todo, pero espiritualmente estaba derrotada, estaba en la quiebra, no tenía absolutamente nada. Me sentía vacía, me sentía que no tenía eso que necesitaba tener para ser completa, para ser feliz, para sentirme que estaba viviendo con ese gran propósito. Entonces, eh, así sucesivamente estuve realmente viviendo de esa manera, comiendo de los desperdicios. ¿Qué quiere decir? Que mientras que alguien que le está obedeciendo al Señor, que le está obedeciendo en todo momento, está siendo saciado, está siendo bendecido de Dios, que le está dando todo espiritualmente. Entonces, mientras que alguien más estaba felizmente viviendo bajo la cobertura de Dios, yo me sentía en la ruina. Yo me sentía que no lo tenía nada, que estaba en derrota, que estaba en, en la bancarrota. Entonces, ¿qué pasa cuando el hijo pródigo se encontraba en esa situación? Él llegó un momento donde llegó la luz a él, porque llegó el entendimiento, llegó ese recuerdo que cuando él estaba en la casa de su padre, que él lo tenía todo y no tenía necesidad de absolutamente nada. Entonces, este hijo regresó en sí. ¿Qué quiere decir regresó en sí? Regresó realmente a recordar las maravillas de su padre. Recordó que él estaba en un lugar equivocado, que él, en vez de estar en esa situación, él podría estar de regreso a casa y estar realmente gozando de esa plenitud, de esa grandeza, estar de regreso viviendo bajo esa cobertura que lo llena todo y que es la casa de nuestro Padre Celestial.
Entonces, ¿qué hizo ese hijo? Regresó en sí y se fue de regreso a la casa de su padre. Entonces, yo cuento en la historia y si no han obtenido el libro, les recomiendo que lo agarren. Así es que se encuentra en estos momentos de venta en Amazon. Entonces, yo cuento en esta historia cuando yo regresé en sí, regresé a pensar, pero ¿por qué estoy sufriendo? Ya lo he tratado de muchas formas, de buscar esa felicidad, de encontrar, llenar ese vacío que siento. No lo he encontrado. No hay forma de que yo encuentre sentirme feliz, sentirme plena. No hay forma. Entonces yo comencé a sentir esa necesidad que yo debía de regresar a la casa del Señor, que yo debería de regresar a sus brazos, que yo debería regresar a honrarle, que yo debería de regresar a glorificar su nombre, porque solamente en su presencia estamos seguros, porque solamente cuando estamos obedeciéndole, le estamos agradando, le estamos glorificando. Y cuando eso sucede, cuando nosotros le honramos, Él nos bendice. Y puede ser financieramente, pero en este caso no estoy hablando financieramente. Te llena de paz, te llena de tranquilidad, te llena de propósito, te llena de fe. Esa fe que puedes mirar a través de tus imperfecciones, a través de tus problemas, que tú puedes mirar hacia el más allá de lo que el Señor te ha prometido. Así es que, ¿qué pasó cuando el hijo pródigo regresa a los brazos de su padre? La palabra de Dios dice que el padre miró a su hijo que venía de retirado. Él lo alcanzó a mirar. El padre no se escondió. El padre no dijo aquel hijo mal agradecido que se llevó todo lo que pertenecía muy temprano. No dio el mandato a las personas que le servían a ese padre que no lo dejaran acercarse a él. No. Es más, ni siquiera el padre se puso de una forma cruzado de manos diciendo, yo voy a esperar que llegue este hijo mal agradecido para que me explique por qué se fue. ¿Dónde estaba? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo malgastó el dinero? No, absolutamente nada de eso. Al contrario, la palabra de Dios dice que ese padre corrió a él, corrió a su hijo, corrió y lo abrazó. Y cuando eso sucede, esa es la gran misericordia que el Señor tiene para nuestras vidas. Él no nos juzga. ¿Por qué te alejaste de mí? ¿Por qué huiste de mi presencia? ¿Por qué huiste de mi casa? No hace nada de esa forma. Cuando tú decides regresar a sus brazos, Él no te pregunta, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Este padre abrazó a ese hijo y este hijo quería ese perdón. Pero el padre
para él no importaba. Solamente lo que importaba era de que el hijo había de regresar a casa, que el hijo ya estaba de regreso. Y él mandó que lo vistieran y que prepararan aquella fiesta. Y así precisamente Dios hace esa fiesta en el cielo cuando alguien de nosotros le pide perdón y regresa a sus brazos. Él no te reprocha, Él te abraza, te recibe con gozo y alegría y hace aquella gran fiesta de felicidad. Esto a mí me llena mucho de emoción porque cuando yo me encontraba en ese momento, cuando yo decidí regresar a Él, yo no sentía absolutamente nada, pero amor. Aquel amor, aquella, aquella comprensión, porque me sentía segura, me sentía amada, me sentía protegida, me sentía que estaba segura. Y si tú te quedas mirando los demás episodios que voy a grabar, te voy a hablar sobre de qué forma Él sigue tratando con mi vida. De qué forma Él sigue hablando a mi vida de una forma maravillosa. Así es que Él te está esperando con los brazos abiertos. Te voy a leer una parte de este capítulo de mi libro que dice así: en mi reencuentro con Dios, después de estar perdida mucho tiempo, tuve un recibimiento glorioso. No sabía lo que vendría después, solo agradecía con humildad esa experiencia y las nuevas vivencias asombrosas que estaba viviendo. Y de eso precisamente yo te voy a estar hablando en los siguientes episodios de esta temporada. Así es que yo te digo que cuando hayas regresado a la casa del Señor, no temas, no desmayes, no te hagas demasiadas preguntas y acepta con fe el llamado. No te inquietes, sigue el camino. Estrecho, sí, es muy difícil de transitar, pero solo escucha la voz de Dios y avanza. Te acabo de leer una parte pequeña de mi libro. Así es que imagínate, más allá de la reconciliación que has tenido con Dios, con todos los milagros y prodigios que ha dado a tu vida, Él quiere en este momento algo de tu parte. Desea que cuente las maravillas que ha hecho en tu vida. Y esto me recuerda Lucas 8:39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Wow, 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 wow. ¿Qué esperas? En casa estamos seguros. Sí, pueden llegar tribulaciones, problemas, enfermedades, algún familiar se nos muere, todo eso. Pero el Señor sigue siendo fiel. Sus promesas son iguales. Él sigue estando allí esperándote con los brazos abiertos. Y no te va a dejar hablar de decir nada.
Él quiere que regreses de regreso a su casa y tú mirarás las grandes cosas que Él hará en tu vida. Gracias. Si te gustó esta pequeña historia que yo presento en mi libro, que es mi propia historia, pónmelo en los comentarios, compártelo con alguien que tú creas que necesita este mensaje de regresar de regreso a casa. Gracias.